Expongo en primer lugar la necesidad de corregir el artículo 64 en su numeral 1, en el sentido de que para incluir un punto en el orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la Gaceta, no sea solo la Junta de Coordinación Política solicitándoselo al presidente, sino que previa consulta económica con los integrantes de la mesa directiva pueda ordenar que el asunto se distribuya entre los diputados y se vote en el Pleno por estos. Y en este mismo tenor debe corregirse el artículo 65 para que el orden del día se pueda modificar no solo a propuesta de la Junta de Coordinación Política, sino con intervención de la mesa directiva y expuesta al Pleno por el presidente de la misma. Esta es una materia esencialmente de quienes conducen la sesión, de quienes coordinan los trabajos deliberativos en el orden del día, en la sesión, y establecen el orden del día. No puede ser materia exclusiva del órgano que se encarga del gobierno en la Cámara. Y en ese tenor, concatenado el 64 con el 65, me voy hasta la reserva del artículo 260 para dejar claramente establecido que compete a la mesa directiva cumplir y hacer cumplir el reglamento e interpretarlo. La propuesta del dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dota a la mesa directiva de una facultad restringida a interpretar el reglamento durante el desarrollo de la sesión, como si en el transcurso de los demás días la mesa directiva no tuviera actuación alguna que requiriera la interpretación del reglamento. Esa restricción afectaría las facultades que la mesa directiva tiene en materia de la Conferencia para la Programación y Coordinación de los Trabajos Parlamentarios. El tema de mayor preocupación, y ojalá, compañeras y compañeros, que hubiera ánimo, tiempo y disposición para escuchar un motivo y un argumento de alguien que ve en esta disposición el riesgo de manchar el excelente trabajo que ha hecho la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El tema de mi mayor preocupación es la manera en que se restringe la esencia fundamental de uno de los pasos constitucionales del proceso legislativo, que es la discusión. Dice la Constitución que para la iniciación de las leyes las etapas fundamentales es la de presentación de iniciativa, es la de turno legislativo para su estudio y dictamen, luego es su discusión como deliberación, momento fundamental del Parlamento, y luego la aprobación. Otros incluyen a estas etapas la promulgación, el inicio de la vigencia, incluso la vacatio legis. Hablo de lo que constituye en relación con la etapa de discusión en el Congreso, de los artículos que restringen la etapa de discusión al momento principal de hablar, de discutir, de deliberar, donde se encuentra la esencia del debate parlamentario. Es el acto deliberativo por excelencia. ¿Dónde está el debate en una Cámara? Digámoslo con toda claridad. Cuando los partidos posicionan sus puntos de vista sobre efemérides, días internacionales, abren periodos, dan a conocer agenda legislativa. El debate en una Cámara en serio está cuando se leen largos y farragosos discursos, o el debate está en la alusión personal, en la rectificación de hechos que en materia del Parlamento son rectificación de dichos parlamentarios. El hecho parlamentario en una Cámara es el dicho parlamentario de un legislador, que es una fecha, que es un nombre, que es una cita, que es una fuente, que es la cita de un artículo, que es la solicitud de lectura de un documento. Rectificar hechos,
aludir a los legisladores por su nombre o simple y sencillamente, implícitamente señalándolos, aludiéndolos, es lo que genera el debate en una Cámara. Que yo venga aquí y aluda al diputado Agustín Torres Ibarrola, por poner un ejemplo dentro de mi propio partido, y que pueda incluso señalarle un error o incluso una valoración descalificativa, como se acostumbra a hacer muchas veces en esta Cámara, y que venga él con su formación, con su conocimiento, con su experiencia, con su talante, a contestarme, a responderme, a rectificarme, y que no me dé a mí luego el debate en la Cámara la posibilidad de volverle a contestar, a rectificar, es apagar la esencia de una Cámara que está llamada a hacer del uso de la palabra un instrumento responsable, sí, pero un instrumento intenso, el instrumento con el que se comunica, con el que se construye la ley, porque la palabra es todo en la política, como desde el principio fue el verbo. Y en ese sentido, el 120 y el 121 colocan restricciones inadmisibles a una Cámara que quiera deliberar. Yo sé que estamos ciscados, sé que estamos asustados, sé que estamos incluso fastidiados del uso recurrente del insulto, de la calumnia, de la difamación. Sé que estas restricciones en el 120 a las alusiones personales, sé que la restricción por una sola vez a la rectificación de hechos tiene como base el abuso y los excesos que muchos han tenido en el radicalismo verbal, que lo han utilizado para calumniar, para difamar, para agredir, para lastimar a compañeros. Ayunos de argumentos, recurren al insulto, pero no es restringiéndole a todos el derecho a rectificar y a aludir, sino corrigiendo las conductas excesivas, denunciándolas y dándoles el debate en la Cámara de los Diputados. Por eso creo que el extraordinario esfuerzo de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias puede ser manchado innecesariamente si no se rectifican los artículos 120 y 121 de este reglamento. Lo hablo por aquellos que pueden leer y separar las normas del conjunto de las disciplinas partidistas y que se colocan en el supuesto de que alguna vez en esta Cámara o en otras actúen de manera individual, a título de conciencia personal. Piensen en esas disciplinas que pueden terminar haciendo nugatorio el derecho fundamental de libertad de expresión que no solo el 6º y el 7º de la Constitución nos garantizan, sino que en términos del fuero constitucional para la representación política nos otorga nuestra impunidad parlamentaria, porque eso es lamentablemente el fuero en términos de las discusiones, impunidad parlamentaria. Tengo otra propuesta que hacerle a esta Cámara, que tiene que ver con rectificar el artículo 135, que no incorporó una reserva que modestamente le presentamos, quien en aquel entonces era diputado federal, Alejandro Encinas, Jaime Cárdenas y un servidor. ¿Qué es el voto en la Cámara de los Diputados como en el Senado? ¿Qué es el voto en términos de un parlamentario, de un legislador? Es la expresión de su voluntad. Y la voluntad de un legislador está incluso registrado en el mismo sistema electrónico de votación, es a favor, es en contra y es abstención. Porque en el Parlamento la abstención es una falta de diagnóstico sobre un asunto. Así como el agnóstico es el que se abstiene entre creyentes y ateos, la abstención en el Parlamento también tiene un sentido que la ley debe reconocer. Por eso ofrezco la rectificación del 135 con la redacción siguiente: el voto es la manifestación de la voluntad de un legislador a favor, en contra o por la abstención respecto al sentido de una resolución de un determinado asunto. ¿De qué le va a servir a este reglamento el sistema electrónico de votación si en los 3 botones que tenemos para expresarla está contenida el de la abstención?
como un significado, como un sentido de cuando un legislador no quiere ser parte de a favor o en contra. También pienso que debiera rectificarse el artículo 174. Miren, compañeros, este artículo es muy importante. Sé que muchos de quienes están en las comisiones y no tienen propiamente un cargo directivo dentro de ellas, pueden no estar cercanos a la problemática que comunicaré. Pero las mesas directivas de las comisiones, tenemos muchos problemas a veces para reunir quórum en estas. Para una sola comisión, es frecuente que la mesa directiva turne iniciativas para su estudio y dictamen a más de una comisión, a 2 comisiones, a 3 comisiones, a 4 comisiones. Hay casos en esta Cámara de 5 y 6 comisiones. Ahí está la minuta del Senado en materia de seguridad nacional. El 174 va contra la eficacia congresional. El 174 impone un requisito imposible de cumplir en una Cámara que a veces no logra ni reunir en su pleno a la mayoría más 1 de los diputados, a la mitad más 1 de los diputados, que es la mayoría simple. El 174 dice que para estudiar, que para aprobar, que para analizar, que para dictaminar, las comisiones lo pueden hacer por separado, pero a la hora de votar dice que lo deberán hacer de forma conjunta. O sea que en la minuta de seguridad nacional tienen que concurrir 117 diputados a la sesión para que sea válido, y de cada una de esas comisiones, mayoría. Si en una de esas comisiones no existe mayoría, ese dictamen no podrá ser procesado. Demos una flexibilidad que cualquier Congreso le da a sus comisiones. Si sus mesas directivas determinan que la votación debe ser por separado, que valga, para efectos del dictamen a presentarse en el Pleno de la Cámara de los Diputados. Se me está terminando el tiempo y quiero insistir. No descalifico, compañeras y compañeros. Jesús María Rodríguez, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidente Jorge Carlos Ramírez Marín, adelante, que tanto ha usted empeñado su esfuerzo en una nueva regla para la Cámara de Diputados, en un nuevo reglamento. Yo reconozco que moverle al reglamento del 34 iba a traer aparejadas muchas críticas, incluso de los que en sus lagunas, en sus contradicciones, en sus vaguedades, veían oportunidad para todo, para frenar o para sacar en 7 minutos iniciativas y dictámenes sin ser ni siquiera leídos en el Pleno de la Cámara de los Diputados. Y eso sucedió en este Pleno hace varios años. No descalifico el trabajo. Honro y felicito a quienes tuvieron el arrojo para modificar una norma que nos exponía innecesariamente ante la comunidad. El que se encarga de hacer las leyes para otros poderes, actualizarlas, modernizarlas, es incapaz de modernizar su propia norma. Pero si lo vamos a hacer como se ha hecho bien, hagámoslo todavía aún mejor. No legislemos contra nuestros propios intereses, sobre todo cuando nos falta un año para concluir nuestra labor. Vienen otros legisladores y lo peor que podría pasar es que nos recordaran a nosotros como los que sofocamos el debate parlamentario en la Cámara de los Diputados. Que en esta Cámara haya debate y deliberación. No importa que esté el insulto y la calumnia en medio, la gente sabe sancionar a los excesos, la gente sabe identificar los radicalismos, el ciudadano sabe quién es quién en el uso de la palabra. No le tengamos miedo al debate en la Cámara de los Diputados. Corrijamos y el dictamen tendrá un mejor futuro y creo que gozará de mayor prestigio. Por su atención, muchas gracias.